Dicen que el mejor divulgador no es el que más sabe, sino el que cuenta lo que sabe con más entusiasmo. Y el campeón de ese entusiasmo es Javier Sierra. Escritor de libros que fascinan a millones de lectores, investigador de misterios fascinantes, periodista especializado en enigmas, colaborador de asuntos propios. Javier Sierra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes, Tom. Muy Gusto buenas, Javier. en saludarte de nuevo. Javier, ¿te has leído ya una de las novelas que más van a dar a hablar que este año? La he leído. Es El símbolo perdido de Dan Brown. La he leído. La he leído en inglés, porque la novela en español aparecerá a final de mes. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado tanto que he querido que esta tarde habláramos un poco del trasfondo de la novela y bueno, de lo que se nos viene encima, pues antes de que el resto de medios de comunicación españoles pues hablen de esto. Así que bueno, vamos a dar unas cuantas primicias esta tarde aquí. Pues vamos a por ello. ¿Te la has devorado? Me la he devorado. Fíjate que es una novela de 509 páginas en inglés, es decir, que bueno, para no ser mi idioma materno, pues... No es un panfleto, desde luego, ¿no? No es un panfleto. Ahora bien, me ha sorprendido mucho, y ya lo hago... En fin, hago este comentario desde la perspectiva de un escritor, ¿no? Me ha sorprendido mucho la arquitectura interna de la novela. Es una obra muy bien cerrada, muy bien tramada, mucho mejor desde mi punto de vista que El Código Da Vinci o cualquiera de sus novelas anteriores, en donde, bueno, evidentemente se deja ver la intención cinematográfica de Dan Brown. Claro. Aquí hay otra película, eso es obvio. Pero la historia, desde luego, vuelve a tener como protagonista a Robert Landon, que es ese profesor de simbología de Harvard, que, bueno, ya es hoy muy conocido gracias a Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci, que en este caso, bueno, siempre empiezan las novelas de Brown así, ¿no? Con una llamada telefónica en la que le dicen que un mentor suyo, un amigo suyo, un viejo amigo suyo, que se llama Solomon de apellido, ha sido secuestrado. Y bueno, pues a partir de ahí la cosa empieza a complicarse. Bueno, en realidad no le dicen que ha sido secuestrado. Le engañan con artificios para llevarlo al Capitolio y luego se entera que ha sido secuestrado. Que es distinto. Pero a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Descubrimos inmediatamente que ese amigo suyo es el gran maestre de los masones de Washington. Y bueno, la trama irá continuamente en paralelo en relación a la orden de la masonería, ¿no? Sorprendiéndonos mucho, porque resulta que masones, decir masón en España es algo extraño, es decir, todavía recordamos viejos ecos de las persecuciones a los masones, están mal vistos todavía hoy en ciertos sectores de la sociedad, pero en Estados Unidos no solamente están bien vistos, sino que están muy bien vistos. Allí es como una especie de sociedad filantrópica, participan en cantidad de actividades públicas a favor de la educación, de la integración de los desfavorecidos, etcétera. Y bueno, aquí eso se deja ver mucho en la novela. Los masones quedan muy bien parados. Esa novela, como decíamos, El símbolo perdido de Dan Brown, que se va a publicar en España el día 29 de este mes, que Javier Sierra ya se la ha leído. Sabemos que, como decíamos, es una especie de continuación, siempre tiene también relación, evidentemente, también con El Código Da Vinci. Hay guiños. Hay algunos guiños, ¿no? Vamos a dejar que lo explique también el propio Brown. En esta ocasión la novela transcurre en un plazo de 12 horas y también está protagonizada por el experto en simbología Robert Langdon, quien, tal y como hizo en El Código, nos desvelará grandes enigmas de la historia. Bueno, no tiene mal español Dan Brown, ¿eh? Bueno, él es profesor de español, o era profesor de español antes de convertirse en un afamado autor internacional, ¿no? Wow. Así que, bueno, habla bien, conoce nuestro país porque él estuvo aprendiendo español precisamente en España y, oye, se defiende, pero más que bien. Ha funcionado muy bien. Esas son las 500 páginas comparadas con las 17.000 del Gürtel. Hombre, yo creo que, en fin, esto no tiene nada que ver. Yo creo que cualquiera que se asome al símbolo perdido se va a encontrar con una de esas obras que, en fin, te lees la primera escena y ya no puedes dejarla. La primera escena, además, transcurre en un sitio muy poco conocido de Washington DC. No forma parte de los edificios oficiales que vemos en las películas, etcétera, sino que es un sitio que está en un barrio residencial en la calle 16 de Washington, que yo conozco porque me pareció siempre uno de los lugares más curiosos de esa ciudad, que es, fíjate, es una réplica perfecta del templo de Halicarnaso, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Del rey Mausolus, el famoso los mausoleos vienen de ahí, ¿no? El nombre viene de ahí. Bueno, pues en ese templo, que se encuentra en
la calle 16, como te digo, en un barrio residencial donde no crees que puedas encontrarte nada interesante que ver, sí. Es donde arranca la novela. Y ese templo es el cuartel general de los masones de rito escocés norteamericanos que, bueno, que cuentan entre sus miembros pues con congresistas, senadores, gente representativa de los medios de comunicación, del deporte, en fin, gente importante, ¿no? que forma parte de este grupo. Javier, me comentabas que uno de los ejes principales de la novela de Dan Brown es la masonería y que en Estados Unidos es algo que es muy reconocido, muy abierto y que incluso tiene una fama, una popularidad distinta a lo demás. Pero ¿por qué crees que en España la situación es distinta? Bueno, en España la situación es distinta por varias razones, pero sobre todo yo creo que está muy entroncada con los 40 años de dictadura en España y con la persecución que hizo Franco a los masones, ¿no? Aquí se acuñó el término ese famosísimo de conspiración judeomasónica y enseguida se satanizó a los masones como si fueran los creadores de todo mal. La idea original arranca quizá un poquito más atrás con la Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa la pusieron en marcha personas de ideales masónicos, de hecho muchos de sus lemas y de símbolos que aparecen en la Revolución Francesa y que después llegarán a Estados Unidos son símbolos vinculados a la masonería, y eso hizo que inmediatamente la Iglesia y los sectores más tradicionales, digamos los del antiguo régimen, pues convirtieran a los masones en su peor pesadilla, en los enemigos de todo y en los grandes conspiradores. Franco hereda esa visión, evidentemente, y aquí en España nunca nos libraremos de ella. No es así en Estados Unidos porque Estados Unidos, y esto lo cuenta bien el libro de Dan Brown, es fundado por masones. George Washington era masón. La mitad de los... Casi todos eran masones, ¿no? Y los símbolos parecen desde el principio en los por supuesto. billetes Sí, bueno, fíjate, Jefferson era masón, Franklin era masón, y así 22 presidentes de los Estados Unidos, de los 44, vamos, sí. el 44º, han sido masones. Es más, en algunos lugares de Estados Unidos, que aparecen también en la novela, en Washington, hay monumentos dedicados a los masones, donde se ve a George Washington ataviado con las típicas ropas masónicas, con su mandil, con esa especie de delantal, con sus anillos, en fin, sí. Con toda la simbología. Pues permítenos entonces, Javier, compartir tu tiempo con el del gran maestro de la Logia Simbólica Española. Su nombre es Ignacio Merino, y está al teléfono y tenemos muchas preguntas que hacerle. Ignacio Merino, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Ignacio, ¿por qué tiene tan mala fama la masonería? Sí, bueno, primero que tengo que decir que habéis dicho, no soy el gran maestre de la masonería española, lo hemos querido vender tanto, sí, Ignacio. Lo hemos querido vender tanto. No, soy maestro masón de la Logia Hermes Tolerancia de Madrid. Fui gran canciller de la Gran Logia Simbólica Española y gran consejero. Y ahora el gran maestre es Jordi Farrerons. Y luego la otra gran rama de la masonería pues es la Gran Logia de España con sus correspondientes. Que no está mal, galones tenemos. Bueno, pero ahora soy ya un simple obrero, como decimos en masonería. Bien, pues entonces como simple obrero de la masonería quisiéramos saber eso. ¿Por qué tiene tan mala fama la masonería? Bueno, Javier ha hecho bien en retrotraer un poco el asunto, pero es incluso un poco antes. Es prácticamente desde el momento en que nace en Inglaterra, en Londres, pero enseguida atraviesa. Es curioso porque la primera logia no inglesa fue aquí en Madrid, la que hizo Wharton, ¿no? Y entonces el asunto es que la Iglesia se crispó, diríamos, se aterró de aquella sociedad que le olía a, en fin, que tenía muchos símbolos incluso tomados de la Biblia y del conocimiento, sobre todo de la tradición hermética de tantas cosas como ha habido, desde Eleusis hasta los druidas, vamos, o sea, recogiendo unas tradiciones y pasando, por supuesto, por los templarios y arquitectos de las catedrales. Sí. Entonces, lo que está claro es que la Iglesia, el Vaticano, el Papa, de entonces Clemente, pues ya no recuerdo muy bien qué Clemente era. Clemente, un Papa Clemente, lanzó una bula tremenda de excomunión absoluta. Y entonces esa bula, los Borbones españoles y napolitanos en ese momento, pues la siguieron a rajatabla, tanto Felipe V como Fernando VI, que bueno, pues fíjate, Fernando VI que tiene fama de liberal, Carlos III,
persiguieron la masonería. Pero entonces, me estás comentando que desde casi el inicio, desde que Sí, se creó la masonería, hay una persecución. La masonería española ha estado casi siempre muy, muy perseguida. Luego, con Fernando VII muchísimo, y luego prácticamente empieza a salir a la luz con el krausismo y tal alrededor de 1860. Nosotros la asociamos mucho la masonería o la prohibición de la masonería con la época de Franco. Con Franco, claro, pero porque es lo más reciente. Claro, lo único es que de repente siempre, siempre se corre, no sé si es el bulo, pero sí se conoce mucho esa historia que dice que Franco prohibió la masonería en España porque no le dejaron entrar en ella. Eso es cierto. Eso es un detalle más, sí, porque bueno, Franco era un hombre como militar, pues de honores y esto, y parece ser que él sí pidió la admisión en Larache y se la denegaron, ¿no? Eso explicaría cierta parte de esto, y hay otra, pero vayamos un poco por partes para que lo entiendan los oyentes, porque sí. La cuestión de la masonería es que el problema es que hay que explicar a veces todo. Intentaré hacerlo muy rápido. Mira. Vale, entonces, si lo tienen que entender los oyentes, a mí me gustaría preguntarte, en realidad, ¿qué es la masonería? Para poder conocerlo como definición breve, si es posible. Vale, pero vamos a terminar por qué se ve mal en España. Si no sabemos qué es, no podremos saber por qué se ve mal. Sí, pero hay que decir, para terminar la historia esa, el asunto es que después de tener esa primera floración en la Primera República, a principios de siglo ocurre una cosa que no solo es española, que es en toda Europa, y es que el militarismo alemán sobre todo, y el germen de los fascismos y todo eso, ese es el que acuña la expresión del contubernio, o sea, del famoso, ¿cómo se llama, Javier? El contubernio judeo-masónico. No, lo de Sion, los protocolos. Los protocolos de los sabios de Sion, sí. Entonces, claro. Ese es un invento de un tipo. Sí. Que lanza y que es una semilla que encuentra su fruto en las academias militares de Europa. Claro, lo que sucede un momento, Ignacio, es que estamos asociando épocas y haciendo una regresión temporal sobre una causa que a veces la gente no termina de comprender. Javier, ¿tú nos puedes ayudar a saber cómo es una definición de lo que es un masón? Bueno, tiene muchas ópticas el tema de la masonería, pero yo creo que la que más nos va a ayudar a entenderlo es gente con ideales de progreso, es decir, que quieren una sociedad muy diferente a la que representaba el antiguo régimen en Europa, quieren una sociedad, digamos, más solidaria y crean una especie de esferas de influencia donde los masones, bueno, pues se apoyan unos a otros, crean instituciones culturales, periódicos, en fin, crean un poco la sociedad moderna, porque en el fondo la masonería está en la creación de la sociedad moderna y desde luego en Estados Unidos, pues fíjate en su fundación. Hay una parte, si me permites como ejemplo, ¿no?, que esto va a ayudar mucho, hay una parte del libro de Dan Brown donde se compara, fíjate, la masonería con la Coca-Cola. ¿Ah, sí? Sí, con la compañía Coca-Cola. Pues dice que Coca-Cola, igual que sucede con la masonería, uno no entra en la Coca-Cola e inmediatamente le permiten el acceso a todos los secretos. De hecho, tú puedes ir a la empresa y pedir la fórmula de la Coca-Cola y no te la van a dar. Claro. Tienes que pasar por un proceso de iniciación, entre comillas, es decir, de ganarte la confianza de la gente que está allí dentro, y a medida que vas escalando digamos, en la pirámide de poder de la empresa, pues llegará un día en el que te entregarán la llave de la fórmula de la Coca-Cola y serás tú el guardián de esa fórmula, ¿no? Es decir, que de alguna manera la masonería funciona un poco así. También guarda sus secretos iniciáticos, simbólicos, de estructura interna, pero son secretos a los que cualquiera puede acceder, pues digamos que siguiendo una tradición y una preparación, ¿no? Pero Nacho, me gustaría preguntarte, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si la organización, su labor es para el bienestar, ¿por qué es una sociedad tan clandestina? Sí, secreta. Es que lanzamos todos los grandes temas y no acabamos de contestar ninguno. Sí. Ya veo que eso da miedo hablar de historia. Que yo estaba No da miedo hablar de historia, simplemente tenemos que ubicarnos en una definición. Sí, tenemos bien, que voy a decir qué es masonería. Sí. Primero, ¿vale? Es un camino de perfección individual que tiene dos vertientes. El templo interior, que es tu propia perfección, y el templo exterior, que es primero la logia, tus hermanos, el taller, y luego la sociedad entera. Bien. Eso es masonería. Ahora, Tom te ha realizado esta pregunta, Porque que es la clandestina. curiosidad que nosotros teníamos, sí, porque a veces ese secretismo o esa clandestinidad.
Bueno, pues también tiene dos facetas. Una es iniciática. Al ser una sociedad pues iniciática, como ha dicho muy bien Javier, se van revelando sus secretos y no deben ser transmitidos fuera de la logia, como ha sucedido en muchas, que de esos hay mínimos. O sea, ya ahora está en todo, en Internet y en los libros, y además nuestra propia actitud actual es muy, muy abierta en ese sentido. Y el otro, la clandestinidad, digamos, más que el secreto, fue pues por la persecución, y desde el mismísimo principio en los países, sobre todo latinos, católicos, ¿no? Entonces, ahora mismo ya no sería tan necesaria. No, de hecho no es nada clandestina. Somos una sociedad inscrita en el registro del Ministerio del Interior y decimos que somos una sociedad discreta más que secreta, ¿no? Claro, por eso te agradecemos poder hablar contigo y resolver todas estas dudas. Claro. Tú, por ejemplo, me decías que me hablabas de la Logia Simbólica Española. ¿Esa es la logia más importante? ¿Hay varias? Hay varias, sí, hay distintas, pues no sé, por poner un ejemplo muy gráfico, pues es como en las órdenes religiosas, pues todos más o menos creen en las mismas cosas, pero cada uno tiene distintas sensibilidades, diríamos, ¿no? Entonces sí, las hay de rito escocés solo, hay dos tipos de masonería general, que sí, es la inglesa y la francesa. Ajá. La francesa es más cívica, más política, la inglesa es más jerárquica, más hermética. Y permítenos algunas preguntas que pueden resultar triviales, pero claro, y lo que queremos también es resolver determinadas curiosidades. ¿Cómo es una reunión entre masones? ¿Qué es lo que hacéis? Pues se hace un rito. Todas las reuniones o que sean mantenidas son rituales y se hacen sobre ritos específicos, escritos casi todos en el siglo XVIII. Y en realidad se trata de una asamblea en la que luego se da la palabra a quien lo solicite, que previamente ha escrito una plancha, que se llama así, pero nosotros manejamos continuamente lenguaje simbólico, y eso se discute ordenadamente en la asamblea, ¿no? Sabemos, como usted ha comentado, el conflicto con la Iglesia Católica y la cristiandad. ¿La masonería es, en su definición, anticristiano? No, en absoluto. Además hay muchos cristianos masones. Lo que pasa es que la libertad de conciencia que predica va en contra de los dogmas de la Iglesia, sobre todo y no estamos hablando de la Iglesia en general, sino de la parte más ultramontana, más reaccionaria, digamos, o más de la Iglesia, porque ha habido cardenales, incluso masones, ¿no? Porque todo lo que persigue la masonería es casi como los scouts, es de una bondad casi ingenua, ¿no? Y nuestro lema de mejorar la sociedad y mejorar al individuo, por supuesto que lo tiene también la Iglesia y muchas más instituciones. Incluso, fíjate, lo que decía Javier también, el lema de libertad, igualdad, fraternidad, sí, de la Revolución Francesa, es un lema masón que todavía decimos nosotros continuamente en los rituales, que es de 1737 para ser exactos. Sí. O sea, es muy anterior a la Revolución. Sí. Y claro, la Iglesia le daba la sensación de que si se seguía por ese camino se iba, pues lo que ya está sucediendo, ¿no? A una sociedad laica en la que las personas tuvieran libre conciencia. Una sociedad en la cual ya hemos podido hablar con una persona perteneciente a la masonería sin ese secretismo o esa clandestinidad que muchas veces se produce. Gracias también a nuestro compañero y desvelador de enigmas, Javier Sierra. Javier, un abrazo y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y ahí queda también la recomendación de lo último de Dan Brown. Y también a Ignacio Merino, ahora ya masón de a pie, ¿cómo decías? Sí, masón de a pie y escritor, que por eso me ha llamado Javier, porque claro somos, sí, además de muy amigos, colegas, y tengo la enorme privilegio de haber viajado con él incluso a Egipto, que es algo que es inenarrable y fantástico. Por eso pago yo lo que haga falta, Pues porque fíjate. me cuente Egipto, Javier Sierra, vamos, o sea, lo que haga falta. Un lujazo. Ignacio, felicidades, muchísimas gracias. A vosotros.